Hola, ¿qué tal amigos y gustosos por la escena y el teatro? Soy Álvaro Perea, bienvenidos a Teatrulia, un podcast dedicado enteramente al teatro, sus creadores y sus víctimas. Estoy muy emocionado de ser parte de esta cuarta edición. Bienvenidos a este segmento que espero se quede y forme parte de las jornadas Manuel Talavera Trejo, en este caso 2022, en su cuarta edición, que coordinan mis hermanitas y hermanitos del Lunajero Teatro en conjunto con la familia Talavera Sáenz. Teatrulia se suma a esta serie de actividades en formato híbrido que tiene como objetivo hacer teatro y recordar el gran legado de nuestro maestro Manuel Talavera Trejo, impulsor de muchas generaciones que cargamos en hombros la apasionante profesión del teatro. Los invito a seguirnos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter también y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En formato de video estamos en YouTube y estaría genial que se suscriba al canal, que nos deje un like y que nos deje algún comentario si es que este contenido así lo provoca. Sin más, hay programa nuevo, estamos en las jornadas Manuel Talavera Trejo 2022 y así comenzamos. Yeah. Presento con mucho gusto, usted ya la vio por ahí, ella es la doctora Rocío Galicia, actualmente coordina la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Ella es egresada del doctorado y la maestría en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Es investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, mejor conocido como el CITRU. Ha publicado más de un centenar de ensayos académicos y artículos en diversos libros colectivos, así como en revistas especializadas de México, Estados Unidos, España y Cuba. Es autora de los libros Dramaturgias Fronterizas, y es un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Toda su línea de investigación y su trabajo enfocada acá arriba, donde casi nadie nos pela, maestra, se dice y no pasa nada. También de dramaturgia en contexto 1 y 2, junto con Emma Deep, coautora de Una comedia a la antigua, Bitácora del montaje, coordinadora de los libros Casi muerte, casi vida, la antología Hotel Juárez, dramaturgia de feminicidios y Ánimas y Santones. Fue realizadora del documental De oficio alquimistas, Los técnicos en el teatro. Ha prolongado la obra dramática de Enrique Mijares, Víctor Hugo Rascombanda, Antonio Zúñiga, Roberto Corella y Alejandro Román, y podemos agregarle ahí el nombre de Manuel Talavera Trejo. Ha sido consultora en el área del teatro del Instituto Nacional de Aseguramiento de la Calidad a través del Centro Universitario Interuniversitario de Desarrollo. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral y parte del comité científico de la revista Anagnórisis, publicación especializada en investigación teatral con sede en Madrid. Su currículum nos quedó corto. Está con nosotros Rocío Galicia. Doctora, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Álvaro, gracias por la invitación y gracias a la familia Talavera Sáenz. Mi corazón está en Chihuahua, como siempre, entonces aquí estamos, listos para la entrevista. Fíjese, justo ayer platicaba con aunque al momento de esta publicación va a parecer que la entrevista de la doctora Susana Báez fue antes, pero no, la de usted está saliendo primero. Hoy estamos primero a las 11 de la mañana, pero tuve la oportunidad de platicar con la maestra Susana y me dice que han trabajado muy de la mano, enfocadas pues en un teatro de acá, de frontera, en el Teatro del Norte. Y es muy importante platicar con usted porque... ¿Te puedo hablar de tu, Rocío? Claro, por supuesto. Sí, Okay. Adelante. Va a ser difícil, pero lo lograré, lo prometo. Es muy importante hablar de tu trabajo, Rocío, porque dentro de esta línea de investigación sale el nombre de Manuel Talavera Trejo, quien es pues el que nos tiene reunidos en estas actividades, ¿no? En estas jornadas. Primero, ¿cuál es tu punto de vista sobre este trabajo de Manuel Talavera, esta herencia dramatúrgica que nos deja al teatro chihuahuense y al teatro nacional? Pues yo creo que es muy importante y habría que verla en cuando menos en dos vertientes. Una, como parte de un conjunto, que es este movimiento tan importante que vino verdaderamente a trastocar una línea narrativa sobre el teatro en México. Porque la historia del teatro en México se ha hecho fundamentalmente a partir del teatro que se hace en la Ciudad de México. Y si sienten que está abandonado el norte, pues no sé qué podríamos decir del sur. Verdaderamente no ha sido visible. Pero desde hace muchos años, pues justamente, y hace
un rato leía, me preparaba para la entrevista y leía la misma visión del maestro Manuel Talavera Trejo cuando él decía, aunque se trate de decir en muchas narrativas que es Oscar Liera, un dramaturgo sinaloense, quien fue un precursor de todo este movimiento, en realidad, y en eso hay coincidencia de varios, entre ellos del maestro Enrique Mijares, que tiene que ver con esfuerzos que se hicieron en cada uno de los estados, en cada una de las localidades, por levantar este movimiento que no tiene, que es acéfalo, no tiene una cabeza, que es el esfuerzo de un grupo grande, fundamentalmente de hombres, también hay mujeres, por supuesto, pero menos en cantidad, y en ese sentido, pues ha sido importantísima la labor que ellos hicieron cuando se empezaron a conocer y a ver la relevancia que tenía su teatro, porque es un teatro que visto desde acá, desde la Ciudad de México, yo tengo que decirlo porque mucha gente piensa o que soy chihuahuense o tijuanense o duranguense, y no, yo soy total y absolutamente chilanga, pero desde que me encontré con este teatro, para mí fue una sorpresa maravillosa, porque lo pude mirar a la distancia y en ese sentido aquilatar. Entonces, este teatro surgió sin una cabeza, sin un líder, por un esfuerzo común de muchas personas que levantaron ese teatro y que hoy pues lo disfrutamos muchos. Yo creo que en ese sentido el nombre de Manuel Talavera, ya viéndolo en particular, pues es uno de los pioneros, de los pilares de este teatro que lo creó, que lo fortaleció, y hoy podemos decir que esa lucha fue muy importante y comenzamos ya desde hace unos años a ver los frutos, porque ahora la narrativa sobre el Teatro de México, cuando nos queremos explicar el Teatro de México, no se puede hacer sin pensar en el teatro que sucede en el norte del país, en ese teatro que conceptualmente le hemos llamado dramaturgia del norte, dramaturgias de frontera, porque el concepto es mucho más amplio cuando hablamos de frontera, porque no solamente nos referimos a un emplazamiento geográfico específico, que es importantísimo y que no lo debemos olvidar por ningún motivo, porque tiene ahí una raigambre política muy fuerte, pero también nos referimos a las fronteras que hay en el mismo teatro, interdisciplinares, éticas, en fin, de otros tipos. Y ahí es importantísimo el trabajo que hizo Manuel Talavera. Su obra, además de, en este sentido, su obra apuntalando el trabajo de muchos y conformando un movimiento importantísimo que cambió la fisonomía, desde mi perspectiva, lo voy a decir así, cambió la fisonomía del Teatro Nacional. Entonces, desde esa perspectiva, en conjunto con otras personas, pues es relevante. Ahora, hablando específicamente de su obra, es una obra que también le da rostro al teatro de Chihuahua, específicamente, a sus problemas, a sus intereses, a su historia, y hay una crítica muy interesante a cómo se ha narrado pues la historia del Estado. En ese sentido, bueno, pues también tendríamos que hablar del teatro de Víctor Hugo Rascón Banda, del teatro de Por Pilo supuesto. Galindo, de otros autores que también son importantísimos, del mismo Antonio Zúñiga, de Perla de la Rosa, en fin, no quiero limitarme, más bien extenderme mucho, porque sí tendría que sacar mi listado y haciendo justicia, decir de los 20, 30 dramaturgos que ubicamos que tienen obra publicada en Chihuahua. No obstante, dentro de esos, en concreto, Manuel Talavera tiene una obra que no ha sido lo suficientemente valorada, que quizá como conjunto de este grupo, como parte de este grupo, sí, pero a mí me parece que es una materia pendiente revisar la obra. Estuve volviendo a leer ahora Clarín de la Noche. Clarín de la Noche me parece una obra interesantísima. ¿En qué sentido? En que tiene que ver con esta visión crítica sobre la Revolución Mexicana, por ejemplo, que es uno de los temas que le apasionaban a Manuel Talavera, la revolución, y en ese sentido, ¿quiénes fueron los beneficiarios y qué tanto se modificó, digamos, el estatus social de las personas que participaron ahí? Y en ese sentido, esta obra particularmente me interesó ahora que la volví a leer,
porque encontraba no solamente los ecos rulfianos, que son compartidos con muchas de estas dramaturgias, sino también con esta cultura del norte, específicamente esta narrativa sobre el campo, sobre lo bucólico, sobre los problemas de los campesinos, sobre poner una luz o un cenital sobre las personas que no han tenido la oportunidad de expresarse. Y curiosamente, ahora encontré un vínculo con El Jardín de los Cerezos de Chekhov. Me resonaba absolutamente Chekhov en la dramaturgia de Manuel Talavera. Y bueno, pues creo que en ese sentido la obra de Talavera, pues como en otros casos, nos muestra realidades que no estaban incluidas dentro del teatro mexicano. Yo creo que de acuerdo en todo, pero lo lanzo como pregunta, maestra. Yo creo que a Manuel Talavera no se le ha considerado tan dramaturgo por la manera en que escribía, ¿no? O sea, la utilidad que le daba a sus textos, que lo platicaba ahorita con Luis Alonso López, era un teatro en el aula. O sea, yo tenía un grupo enfrente y decía, ok, a ver, espérenme, les armaba unas cosas, 2, 3 escenas, y vamos a empezar con esto, y sobre la marcha iba armando las otras, 1000 anécdotas de que les terminaba las escenas, o hacía los finales en aviones o en viajes, etcétera. Y no se sentaba tanto, porque sí hay obras que se sentó a escribir, pero no se sentaba tanto como lo pudo haber hecho un Enrique Mijares o un Pilo Galindo o alguna cosa. ¿Cree que haya influencia de esto? O sea, que sea como un poco por eso. Es que yo justamente lo estaba pensando y creo que hay que pensar la obra de Manuel Talavera en el conjunto. Y en el conjunto no solamente está la obra dramática, sino justamente, yo coincido, tiene que ver de una manera muy contundente su trabajo en el aula, la conformación de la propia carrera, de la licenciatura en artes en su momento, y toda la lucha que dio por la formación de gente de teatro. Entonces habría que pensarlo como un docente, como un profesor de teatro, como un dramaturgo, como un director, como un actor, como un impulsor de ese teatro chihuahuense, porque también tuvo infinitas participaciones como investigador también. Sí. Entonces creo que en ese sentido, si quisiéramos cerrar y observar únicamente la obra de Manuel Talavera como dramaturgo, pues sería dejar fuera muchísimos otros aspectos, otras facetas que él abordó. Y creo que en este sentido, pues se repartía entre una y otra. No obstante, hay que valorar su obra. Yo justamente estaba ahora retomando este libro que le publicó Enrique Mijares, que se llama así, Manuel Talavera, y que es Teatro de Frontera 4, editado por Mijares, y que están aquí algunas de sus obras y otras que, revisando la entrevista que él me hacía y que tiene que ver con eso de que terminaba las obras viajando y siempre estaba de un lado hacia otro, la entrevista se la hice y ahí está anotado, mientras nos desplazábamos entre Chihuahua y Parral. Él iba manejando y yo iba de copiloto con una grabadora, y mientras él manejaba, yo iba haciendo la entrevista. Entonces, creo que ese dato da cuenta de quién era Manuel Talavera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante pensarlo en sus múltiples facetas. Ahora, yo reitero, digo, sus obras me parecen importantísimas y habría que regresar a ellas para repensarlas y para mirarlas con ojos nuevos, porque creo que dentro del aula pudieron tener un fin específico. Pero, por ejemplo, ahora que volví a leer El Clarín de la Noche, yo decía, es que aquí podemos hacer un trabajo interesantísimo si lo pensamos en diálogo justamente con El Jardín de los Cerezos de Chekhov. Podríamos encontrar, y al mismo tiempo es Chekhov y es Rulfo, y es la cultura chihuahuense. También en su entrevista veía pues para él la importancia que tenía las estructuras aristotélicas, pero también el momento en que rompió con esas escrituras y vio otras posibilidades para su teatro. Es decir, yo en ese sentido quisiera insistir en que quizá es una tarea pendiente para sus estudiantes,
para quienes están haciendo posgrados, para quienes pensamos el teatro, que es una tarea necesaria, muy necesaria, y creo que en ese sentido hay que volver a la obra de Manuel Talavera, no hay que verla como una arqueología y hay que visitarla como pasado, sino hay que visitarla como presente, como futuro. Rocío, como futuro, exacto, exacto, porque creo que hay mucho más que hablar. Ahorita lo decías, el que se enfoque únicamente en la dramaturgia de Manuel Talavera deja fuera la docencia, su empuje a la creación de espectadores, su lado como director, que era un gran director teatral, su lado como actor, investigador, etcétera, etcétera, como gestor, como etcétera, ¿no? Maestra, hablemos del teatro de frontera. ¿Qué te parece? Perfecto. Has centrado parte de tu investigación en esto, ¿no? Por ejemplo, me suena dramaturgia fronteriza, dramaturgia en contexto 1 y 2, dramaturgia en contexto, que es donde se encuentra la entrevista de Manuel Talavera. ¿Cómo surge este interés tuyo por el teatro de frontera y qué características ves en este teatro? Pues fue muy curioso porque tengo que volver a mi lugar de enunciación, que es la Ciudad de México, y pues cuando terminé mi carrera, bueno, antes de terminar mi carrera haciendo mi servicio social, entré a hacerlo al Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. Y ahí, pues, me empecé a vincular con gente que pensaba el teatro, que hacía investigación, pues yo tenía 22 años, y tengo ahora 19 años estudiando el teatro de frontera. O sea, han pasado muchos años y realmente es mi tema central de investigación. Durante 19 años he hecho pocas cosas de otros temas, pero este es el fundamental, es el tema de mi vida, no tengo la menor duda al respecto. Y en ese momento que yo empecé a trabajar en el Centro de Investigación Teatral, pues pensé que me iba a dedicar específicamente a lo que era el estudio del teatro sobre la puesta en escena específicamente. Pero al paso de los años de Estados Unidos, Lola Proaño y Gustavo Geirola, unos investigadores argentino, él, ecuatoriana, argentina, ella, que trabajaban en Estados Unidos, querían hacer una antología de teatro latinoamericano. Y ahí habían seleccionado ellos algunos autores para que se hablara de estos autores que ellos consideraban relevantes y todos queríamos los mismos, es decir, Elena Garro, Emilio Carballido, los más conocidos. Y entonces a mí me tocó la suerte, porque así fue, no hay otra manera de explicarlo, de tomar un papelito y me salió el nombre Víctor Hugo Rascón Banda. Y yo dije, bien, me interesa su obra, era muy jovencita, y dije, perfecto. Saqué otro nombre y fue Hugo Salcedo. Y dije, me gusta mucho su obra, El viaje de los cantores, wow, tendré que estudiar más de él. Sí, está bien, yo escribo de Hugo Salcedo. Y saqué un tercer nombre y era Enrique Mijares. No tenía idea quién era Enrique Mijares. Y cuando por fin lo logré contactar, me dijo, ay, qué bien, entonces vas a hablar de la dramaturgia del norte, porque tienes a puros norteños. Y yo dije, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Qué es la dramaturgia del norte? No tenía idea. Y entonces Enrique Mijares me dijo, ¿no sabes lo que es la dramaturgia del norte? Y con toda la pena del mundo tuve que decir que no, que me había cansado de buscar en bibliotecas libros sobre él y no encontraba. Entonces él me dijo, ¿pero cómo? ¿No conoces a Manuel Talavera, a Pilo Galindo, a Cuthberto López? O sea, estoy diciendo nombres a Virginia Hernández, son nombres que hoy nos suenan a muchos, a quienes estamos interesados verdaderamente en el teatro mexicano, son nombres grandísimos hoy día, pero en ese momento, estoy hablando de 2003, pues no eran nombres conocidos aquí en la Ciudad de México. Y entonces, pues para mí fue un agasajo que me mandara 30 libros de esos que se habían producido en nombre de la dramaturgia del norte de México, en esos encuentros que tenían esos dramaturgos lejanos al centro, porque hubo un momento interesantísimo en que había una confrontación entre los norteños
y los capitalinos, o los chilangos, para llamarlo de otra manera, y que realmente hubo una disputa y un enfrentamiento muy fuerte. Yo llegué en ese último momento. Me tocó el último encuentro Frontera Norte South Border que se hizo, que fue en Puebla, que tenía 15 días leyendo con mucha pasión todos estos libros que me había mandado Enrique Mijares, y ahí conocí al primer dramaturgo que conocí así del norte, en ese momento fue a Manuel Talavera, que se me hizo un señor totalmente agradable, simpático, que de inmediato pues me vio como una hija, me protegió, bueno, porque él estaba acostumbrado justamente a tratar así a la gente por el trato que tenía con sus alumnos. Entonces me tomó como una alumna más y me dijo, mira, vente a comer con nosotros, te vamos a platicar, yo he hecho esto, lo otro, y desde ahí, bueno, yo verdaderamente caí rendida ante toda esto que me avasallaba, que le llamaban dramaturgia norteña, que yo no sabía qué era, y que algunos le llamaban dramaturgia fronteriza, y en fin, un poco he ido depurando al paso de los años los conceptos y ya tengo un punto de vista específicamente en mi trayectoria a qué llamamos dramaturgia norteña, qué es dramaturgia fronteriza y en qué momento vamos, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, el vínculo específico que tuve con Manuel Talavera fue muy fuerte, porque yo le agradezco en este momento públicamente pues todo el cariño, toda la protección que me dio, porque una chilanga yendo, por ejemplo, a Ciudad Juárez o a Tamaulipas, estoy hablando de Reynosa, de Tijuana, de las ciudades que en momentos específicos eran terribles, 2007, 2008, la guerra contra el narco, y alguien que no conocía nada, que no sabía cómo moverse, siempre tuve la protección de un dramaturgo que me adoptaba, que me cuidaba, que me llevaba, que me invitaba. Y ese pilar, esa familia, para mí fue Manuel Talavera en Chihuahua. No tengo la menor duda. Para mí, mi familia en Chihuahua era él, y él pues me veía también como alguien de la familia. Y a él le agradezco también que no solamente estamos hablando ahora de la licenciatura en teatro, pero también habría que hablar de la maestría en artes, porque él también fue uno de los iniciadores de esa maestría, tratando de ir más allá. Y en ese sentido, pues a mí me invitó a dar clases a esa maestría durante 7 años. Todos los años vi a Manuel Talavera, conviví con él porque iba a dar clases allá a la UASH, y él era mi protector, me hablaba por teléfono, ¿ya cenaste? ¿Ya desayunaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? Yo voy por ti al aeropuerto, yo te llevo. O sea, realmente mi vínculo con él, además de profesional, por supuesto, de estudiar su obra, de saber, de aprender de su trabajo como investigador, de leer sus obras, pues también tuve este vínculo personal con él y esta posibilidad de conocer Chihuahua fundamentalmente a través de él. Lo platicábamos ahorita, ahorita que decías eso de la comida, y eso es como un paréntesis nada más. No hay alumno de teatro que no haya disfrutado de por lo menos un burrito o un café o unas papitas invitadas por el maestro Talavera. Nos veía pálidos ahí en el jardín y nos decía, ¿no has comido? Ah, vente, vente, vamos por un mazapán por lo menos. Y sí, ese calor que siempre nos dio el maestro, impresionante. Te quiero hacer una pregunta porque es interesante. Sabemos que vivimos en un México y que en realidad el México completo de punta a punta, o sea, de frontera a frontera, tiene muchas cosas que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Pero sí hay diferencias muy fuertes entre norte, entre centro y sur, ¿no? Y un poco las costas. Pero cuando conociste Chihuahua, descubriste cosas que Manuel Talavera escribía pues, como un poco comprendí, dijiste, claro, pues esta señora, este señor, ¿algo pasó? Sí, por ejemplo, el carácter de los norteños. Dentro de los norteños, o sea, muchas veces no se dan cuenta, pero quien los mira de fuera, no todos, por supuesto, estoy haciendo una generalización, pero muchas veces dicen, hablan muy golpeado y son muy Sí. directos, ¿no? Y para mí eso lo aprendí y lo disfruté muchísimo, porque no había que dar rodeos, ¿no?
un poco, digo, mi familia Sí. es del sur, entonces yo me siento en ese sentido muy mexicana, puesto que yo soy chilanga, pero mi familia es del sur y mi corazón siempre lo he dicho, y mi corazón y mi cerebro quizá están en el norte, porque pues así es, ese es mi trabajo, el que yo hago. Y justamente aprendí mucho, todo de la cultura del norte a través del teatro. En concreto, yo me voy a atrever a decir algo. Mi familia es de Oaxaca y yo siento que dentro de los estados del norte, el que más diálogo tiene con Oaxaca es Chihuahua, porque son la gente más apapachadora, más cuidadosa. O sea, hay como, no sé, me siento como en casa en Chihuahua. No sé si porque es que lo conozco tanto, he ido tanto. Sí, es uno de los estados que más conozco, claro, así en sus teatros, no tanto en la sierra, aunque conozco Uruachi, y yo tuve un vínculo muy fuerte, sobre todo con Manuel Talavera y con Víctor Hugo Rascón Banda. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, mi entrada a Chihuahua es como muy amable. Respecto a su teatro, pues aprendí muchísimo de lo que era la cultura, y sobre todo creo que los personajes masculinos de Talavera son muy contundentes, reflejan mucho la forma de pensar, de ser. Me gusta mucho la fuerza que tienen los hombres, los personajes masculinos en el teatro de Talavera, porque además son como muy auténticos, muy diáfanos, no hay como tanto como dobleces, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso está ahí. Aprendí mucho de la comida, no solamente en este caso de Manuel, porque mencionaban cosas, o sea, por ejemplo, algo que comparten un poco las fronteras de entre Chihuahua y Sonora, las coyotas. Cuando yo leí no me acuerdo en qué obra, que iban a comer coyotas, pues claro, desde mi pensamiento chilango, yo dije, ¿cómo? O sea, pero ¿por qué buscan coyotas específicamente? O sea, yo pensaba en el animal, no En el animal, sabía claro. que, que esta especie de Que era. panes rellenos, Ajá, exacto. exacto, las que le llaman coyotas. Entonces, tuve que aprender mucho de todo eso, y ya más críticamente, pasando a otro nivel, pues yo aprendí muchísimo de lo que es mi país a través del teatro, o más bien, aprendí todo, porque además está en un nivel mucho más de las sensaciones, de las emociones, del pensamiento real de las personas. No es lo mismo leer un tratado de historia o de filosofía o de sociología que tener la carne, la sangre y los huesos que tiene el teatro. Entonces, Sí. desde esa perspectiva, yo creo que se entiende por qué tengo 19 años trabajando sobre ese teatro y continuaré. O sea, es definitivo. Yo ya no, o sea, quizá podré estudiar otras cuestiones de otros países. A veces me pongo como dramaturgista, o sea, soy también alguien que trabaja directamente sobre la escena con quienes están creando ese tipo de investigación, pero digamos que mi fuerte es este teatro, lo que sucede allá. Entonces, sí, yo definitivamente le agradezco, y que Manuel siempre fue una persona comprensiva y siempre está asociado a la comida. Es inevitable, que decías hace rato. Siempre la comida, o sea, Sí, con siempre. Manuel era esta bonomía, compartir la comida, por eso lo entiendo. Y a veces me invitaba, y cuando llegaba por mí para comer, ya venía con 4 o 5 estudiantes que los sacaba de la clase para ir a cenar, y después los llevaba a su casa. Esa es una imagen que nunca olvidaré de Manuel Talavera específicamente. Sí, sí, sí. Es muy sonado por aquí en los pasillos. Bueno, por las generaciones a las que nos dio clases, porque ya ahorita pues ya no, o sea, hace 5 años, no me quiero equivocar. Sí, 5 años, ¿no? Que se nos fue el maestro, Uh -huh. que ya las generaciones, o sea, ya es una generación completa que no tuvo al maestro Manuel Talavera, pero todos decían, este, cuando veíamos al maestro en clase, ya de brazos cruzados y todavía faltaban la mitad de los ejercicios y de brazos cruzados, ya un poco con los ojos cerrados, que no significaba que no pusiera atención, ojo, estaba pendiente de todo el maestro, pero un poco descansadito. Decía, sabíamos cuál era el montaje más aburrido y el más malo,
cuando en lugar de crítica nos decía, ¿quién quiere comer? Vámonos a la café todos. Maestra, ¿cuál obra consideras que en la que te detuviste a conocer un poco, la que más te gustó, la que más te impactó, ¿cuál del maestro Talavera? Pues mira, con toda sinceridad no las he leído todas, porque además tiene muchas y muchas perdidas. Ahora que Sí, volví a leer, sí, él su primera obra la tiene ubicada en 1972 y muchas de ellas perdidas. Es decir, estamos hablando prácticamente de 50 años atrás, entonces, sí, no, no, no. no sé, y muchas de ellas perdidas porque él mismo no se tomaba tan en serio, ¿no? Al principio, Ajá, su oficio como dramaturgo. Entonces, yo no conozco muchas de estas obras. Pues en este gran paraguas que tengo de estudio, pues no he podido dedicarme solo a un autor, tengo que ir seleccionando algunas obras. Pero dentro de las que conozco, a mí me gustó mucho y por eso la elegí para volver a leer, esta de Clarín de la Noche, la que Clarín de la Noche. mencionaba hace un rato. Me parece también muy interesante Novenario, que él mismo dice de esta obra Novenario, que fue una de las que más éxito tuvo, pues con el público. Yo me atreví a preguntarle cuál era su obra favorita, estoy hablando de 2005, y él decía que pues a lo mejor por toda la influencia que tuvo en los comentarios, pues a él le gustaba mucho Novenario, pero también Líbranos del Mal. Y otra obra que me parece muy interesante, porque justo hablando de este ser norteño, de esta crítica también a ciertos roles ya establecidos, donde canta la gallina, por ejemplo. Sí. Esta obra de Cuchillo Parado yo no la tengo y es una obra que me interesaría muchísimo leer. Eh, no sé, o sea, Esa está en una compilación, sí, no recuerdo en cuál, pero por ahí la debo de tener. Igual no, te la hago llegar. O sí, en por algún favor. momento que vengas para acá, Exacto. inmediatamente te la consigo y te la doy. Por Sí, ejemplo, por qué crees que le hayan dado el premio nacional la Universidad de Nuevo León con Noche de Albores? O sea, que a tu consideración, porque no sé, digo, ya es meterse como con el jurado, pero ¿qué pudo pasar para que Noche de Albores fuera el premio nacional? pues mira, no la tengo ahorita tan fresca esa obra, pero a mí me parece que tiene que ver justamente con una crítica justamente social por un lado, por otro lado tiene que ver con estas narrativas de las cuales no mucha gente se ocupa, no muchos dramaturgos. Ahí te va, ¿a qué es a lo que me refiero? Digamos, en los años 90, por ejemplo, cuando entré a trabajar al Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli y luego ya hacia los 2000, cuando me encontré con el teatro, la dramaturgia fronteriza o la dramaturgia norteña, en esos tiempos yo sentía que en la Ciudad de México había este interés por un teatro cerrado de la familia, personal. Es decir, toda esa dimensión social tan fuerte no estaba tan tocada. Claro, hay excepciones y dramaturgos, no sé, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Sergio Magaña, pero es de antes, que tenían, digamos, esa raigambre tan fuerte sobre hacer una crítica social, mirar desde otra perspectiva, o como diría Giorgio Agamben, mirar justamente no la luz, sino las tinieblas, porque para todos es mucho más sencillo mirar la luz que las tinieblas, y en ese sentido me parece que una de las características fundamentales del teatro fronterizo es poner la mirada ahí, tocar esas heridas o esas tinieblas que nadie quiere observar, porque la luz nos deslumbra, la luz nos hace, por ejemplo, en esta de El Clarín de la Noche, pues que se habla justamente, se hace una crítica al progreso. El progreso no solo es luz, no solo es esperanza,
sino el progreso es para unos, pero no para la mayoría, y hay que saberlo. Y en ese sentido creo que Manuel Talavera tenía muy claro en todas sus obras esa crítica que había que hacer, esa manera de velar y contar cosas, como diría Walter Benjamin, que van a contrapelo de la historia. Es decir, no la parte bonita, no la parte luminosa, sino la parte rugosa, la parte problemática. Y ahí las realidades de quienes sobreviven, y no solamente sobreviven, sino que hay personajes que están inspirados en personas, de cómo han salido adelante a pesar de todo, cómo defienden su tierra, por ejemplo, cómo defienden su cultura. Y creo que en ese sentido se vuelve a emparejar con la intención de Manuel Talavera. Para muchos dramaturgos justamente de estos del norte, nunca se quisieron venir a la Ciudad de México. Algunos sí, fueron y vinieron, o algunos regresaron, o algunos ya no regresaron, pero quienes se decidieron a tener una lucha en su propio estado, a construir en su estado con lo que tenían, eso es valiosísimo. Cuando algunas compañías de teatro de aquí, de la Ciudad de México, dicen, ay, vamos, y ¿por qué no nos organizamos y hacemos una gira por allá y les enseñamos qué es lo que podemos hacer? Y digo, ¿y por qué nunca lo piensan de vuelta? Exacto. ¿Por qué no van y se preguntan qué es lo que pueden aprender de ahí? Si ustedes van a ir, están pensando en ir, es porque ahí ya hay una infraestructura teatral. ¿Y quién construyó esa infraestructura teatral? Pues hombres como Manuel Talavera, como Víctor Hugo Rascón Banda, como muchos otros. En cada uno de los estados podríamos citar a esos hombres. Y creo que ese ejercicio poco a poco hay que ir haciéndolo con más contundencia. Para mí, desde esa perspectiva, es admirable que Manuel nunca se haya trasladado a la Ciudad de México a trabajar, a intentar, quizá en el sueño mexicano o en el sueño capitalino, haciendo como un paralelismo, estableciendo un paralelismo con el sueño americano, venir a la Ciudad de México, sino él decidirse trabajar en su estado, por su estado y por construir. Creo que eso mismo está en su teatro. Y refiriéndome a la pregunta que me hacías, creo que eso había que valorarse. Y ese premio que ganó específicamente en Nuevo León, no tengo muy presente en qué año fue, pero tiene que ver con esta narrativa, con la idea de justamente defender lo propio, hablar desde lo que se conocía, desde lo que se... Y eso es potentísimo, porque hoy yo, alguien que se dedica a la investigación teatral y que tiene mucho contacto simplemente por mi lugar de enunciación, la Ciudad de México, con otros investigadores, no solo del país, sino del extranjero, ¿qué teatro interesa? Pues el teatro que habla de lo propio, de lo particular, que para mí ha sido una sorpresa porque en muchas ocasiones me encontré que lo desdeñan y dicen, pero es que no queremos ser calificados como teatro local. Eso es algo que habría que empezar a modificarse, porque ya no nadie puede hablar de algo local. En todo caso, podríamos hablar de categorías como lo local, es decir, aquello que está conectado con el mundo. Si hablamos de las fronteras, no solamente la realidad de lo que sucede y que tú conoces mucho mejor que yo en la frontera norte del país, no es exclusiva de ese lugar. Eso mismo está sucediendo en otros puntos neurálgicos del mundo y estas obras resuenan y son determinantes. Y no tanto interesa una obra específica sobre una familia que esté encerrada en cuatro paredes. O sea, sí, puede ser que sí, si traspasa, digamos, sus propias fronteras, sus propios límites. Pero estas obras que tienen que ver con lo social, que son una crítica, que iluminan, que tratan de colocar la perspectiva de quienes no han tenido voz en este concierto nacional, pues habría que premiarlo. Y en ese sentido, pues la obra cumple con estas características definitivamente, ¿no? Absolutamente, sin que en este momento yo la tenga muy presente para decirte cuestiones más específicas. Maestra, ya se nos acabó el tiempo. Ya andamos ahí brincados, sí, pero no importa, no importa.
Ya que se espere el Choco y que me esperen aquí porque la plática está muy interesante. Pero no me quiero ir sin antes preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia de entrevistar al maestro Talavera? Digo, me explotó la cabeza ahorita que me dijiste, o sea, me encantaría tener ese formato de entrevistas, porque sería padrísimo, en carretera, ¿no? O sea, qué padrísimo eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues maravillosa, primero con miedo de mi parte, porque sentía que en cualquier momento nos podíamos estrellar, pero él era muy bueno en el volante y conocía muy Muy bien buenos. la carretera. Sí, sí. Entonces él decía, no, yo voy y vengo muy frecuentemente aquí, pero tienes razón, yo ahora lo puse ante tus ojos, esta idea de una entrevista en carretera, porque creo que ahí se desliza el pensamiento. Es otra cosa también tener, como en el teatro, este espacio cerrado, cercado, a tener la amplitud, a irse moviendo. Exactamente. Yo algo que defiendo mucho es que nos ha afectado tanto el sedentarismo en muchos sentidos y nosotros por naturaleza el ser humano es nómada. Y creo que justamente esto es lo que se recupera. Al mismo tiempo, no lo tengo muy presente ya hace muchos años, 2005, pero creo que esos paisajes de grandes rocas, los pinos, bueno, lo que es la geografía Los chihuahuense. socotillos. Exacto, esos árboles es otra cosa que si hubiéramos estado encerrados en un teatro o en una cafetería con otra dinámica, entonces conectó muy bien, o sea, yo deteniendo la grabadora junto a él manejando, y creo que se soltó. Yo quisiera invitar a que pudieran leer esta entrevista para conocer quién es Manuel Talavera, porque finalmente es un hombre que hay que valorar, que seguir regresando a su obra dramática, que es la que tenemos en este momento presente. Y voy a leer nada más 5 líneas sobre esta entrevista, donde yo le pregunto, este, como dramaturgo, ¿dónde está parado hoy Manuel Talavera? Y él dice, estoy partiendo de la experiencia que tuve con Líbranos del Mal. Estoy en esa situación de verme renovado de algún modo. Creo que todavía tengo la posibilidad de buscar como dramaturgo, puedo crecer. Uno de los factores que me ayuda a renovarme es mi labor de docente, porque mis alumnos me estimulan, me dan ideas para escribir. Esa es una beta de avance y crecimiento. Siempre he creído que nunca acabamos de aprender. Ese es Manuel Talavera. Ese era Manuel Talavera en el vínculo que tiene con sus alumnos. Sí, ese era Manuel Talavera, maestra. Sí, sí. Este, qué padre poder platicar contigo, Rocío. Qué padre saber que el maestro Talavera tocó la vida de muchas personas, el trabajo de muchas personas. Este, y es cierto que nunca sabemos valorar lo que tenemos en la casa hasta que nos hace falta, ¿sabes? Dentro de muchas anécdotas que seguramente te las platico, de compañeros que pudieron viajar con él a Perú, a Venezuela, que estuvieron en Costa Rica, en Argentina, decían que era un rockstar allá el maestro, o sea, veían llegar a Manuel Talavera y todos querían fotos con él y todos querían que les firmaran algunos textos que les había enviado por correo, etcétera. Este, y aquí en el aula o en la Facultad de Artes era ese maestro bonachón, bonito, apapachador que solo veíamos caminar de aula a aula, a la cafetería y de regreso por su nieto, por etcétera. Y sí, es muy bonito saber cómo personas de tu nivel hablan también de nuestro maestro. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado, te agradezco muchísimo tus palabras y no sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que habría que regresar a leer sus obras. Yo creo que nos vamos a encontrar con grandes sorpresas, que si en algún momento alguien está pensando de qué haré mi tesis, pueden hacer su tesis sobre obras del maestro. Sería interesantísimo que se pudiera volver a editar algunas de sus obras y compartirlo con las nuevas generaciones, con aquellos que ya no lo conocieron. Creo que es una deuda que tenemos quienes sí lo conocimos. Yo ahora agradezco esta entrevista porque justamente me coloca otra vez en la importancia de Manuel Talavera y tienes toda la razón. No solamente era este personaje amable, consentidor, cálido, generoso,
era este dramaturgo tan potente, y creo que hoy, a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro país, podríamos regresar a su dramaturgia para repensarla, revalorarla, no solamente publicarla, también ponerla en escena. Y pues él siempre, siempre, siempre estuvo abierto a las lecturas que se pudieran hacer de sus obras. Yo por lo pronto puedo mandar la entrevista que le hice, que es muy linda, porque van a recuperar mucho de lo que es Manuel Talavera. Muchas gracias, maestra, de verdad. Nuevamente te doy las gracias por esto. Y sí, justo en estas jornadas hay dos lecturas de obras inéditas del maestro. Una es Andrea y el silencio, y que al momento de la publicación de esta entrevista ya se publicó, se realizó en la Facultad de Artes, ahí en el Teatro de Cámara de la Facultad de Artes. Y la otra obra es Esperando a Caperucita, también un texto inédito que tomó Ares de Ciudad Delicias y que la llevó a escena, ¿no? Y al momento de la publicación de esta entrevista, lo puedo invitar al 21 de mayo, que es cuando se va a presentar esta obra. Pues bien, maestra, no me resta más que nuevamente agradecerte por esto y decirte que las puertas de Teatrulia están abiertas. Ojalá y podamos platicar sobre la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Es una gran labor y ojalá y podamos tomarnos el tiempo ya largo y tendido, porque Teatrulia, mira, como no nos la paga nadie, y nos ven muchas personas, entonces podemos tomarnos el tiempo que nosotros queramos para platicar de la AMIT. ¿Qué te parece? Claro que sí, y de otros temas que por ahí puedan aparecer, con muchísimo gusto. Creo que va a ser interesante tener siempre la visión de afuera, cómo se ve el teatro desde otros lugares, ¿no? Entonces, yo encantada. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, maestra. Usted que se quedó hasta el final, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganos aquí en el canal de YouTube, o si nos está escuchando en Spotify, también denle un corazón ahí al episodio si es que le gustó y si es que le provocó esto. Para que nosotros sigamos haciendo esto, necesitamos que lo comparta, y usted es la única persona o el único ser humano que nos va a poder compartir. Le agradezco muchísimo. Esto es por el teatro, únicamente por el teatro y sus víctimas. Soy Álvaro Perea. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.